Hola, buenas noches. Acá estamos esperando a que ingrese Nahuel y arrancamos con el vivo de hoy. ¿Qué tal, Nahuel? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenas noches. Bueno, amigo, para hoy quiero traer un tema que nosotros ya hemos discutido anteriormente, pero siempre creo que es apropiado traer de nuevo los conceptos porque siempre se dan nuevas ideas en todo esto, ¿no? Hemos hablado muchas veces sobre el tema del agradecimiento. eh, Y que yo tengo como tipo una obsesión de intentar entender o comprender por qué las personas no están contentas con su metro cuadrado. El metro cuadrado que consiguieron hasta este momento, ¿no? O sea, uno va, hizo su vida, hizo lo mejor que pudo, eh, pasó por algo de lo cual ya no se puede cambiar, listo, pasado, pasado, estamos acá en el presente, eh, pero no pueden estar contentos con lo que consiguieron hasta ese momento. Y eso por ahí los empuja a un sentimiento de miseria, por ejemplo, ¿entendés? Por no estar contento con eso, porque claramente hay un estado de insatisfacción constante. Y a esto lo relaciono con una frase que encontré el otro día que dice que básicamente quiénes somos determina cómo vemos a los demás. Entonces, básicamente, si uno está totalmente disconforme con lo que, con su metro cuadrado, termina viendo que todo el mundo está igual. Yo no sé qué opinas de esto o por dónde te parece No, no correcto que creo empecemos. que por el hecho de ser miserable, por no ser capaz de apreciar lo que te tocó o lo que tenés, eh, por esa razón vaya a pensar que los demás son así. De hecho, creo que mucho de lo que nutre ese sentimiento, ese autorresentimiento, es justamente la envidia. Es la capacidad que tenés para estar constantemente observando a tus vecinos y Sí. comparándote con ellos, lo que es una actitud esencialmente tóxica. No tiene Vi- mucho sentido cuando vos pasás tu vida comparándote con los demás, siempre hay alguien que tiene más que vos. Hay una sola persona en este mundo que no tiene a nadie que tiene más que ella, que es la persona más rica del mundo. Desde el segundo para abajo todos tienen a alguien encima. Entonces, si vos vas a estar poniendo tu atención, cuando vos pones tu atención en algo es que lo haces crecer. Si vos pones tu atención en lo que no tenés, es inevitable sentirte miserable. No obstante, es natural. Y lo que es antinatural, de hecho, es hacer ejercicios de gratitud. Por eso es ¿Cómo? importante Ok. hacer el ejercicio, el esfuerzo de pensar y poner el foco en lo bueno que te pasa y no en lo malo que te pasa. ¿Cómo, Eh, cómo sería un ejercicio de gratitud? ponerte crear la rutina de agradecer. Por ejemplo, en el ritual cristiano hay hasta una cena de acción de gracias y muchos suelen agradecer, por ejemplo, en la comida. Y eso es un ejercicio que es inmensamente saludable porque te hace prestar atención en forma antinatural a lo bueno, a lo positivo que te toca y no a lo negativo que te toca. Porque en última instancia, fíjate que tu realidad no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, sino tu capacidad de reaccionar a lo que te pasa. Entonces puedes ser una persona muy pobre y ser muy feliz, o ser una persona muy rica y ser miserable. De hecho, ser muy pobre y muy rico hacen más probable que seas miserable que una persona que no está en los dos extremos, digamos, de la campana de Gauss. Ok. Si sos muy pobre, porque la incertidumbre financiera es fuente de muchísimo dolor y miseria. No hay peor circunstancia que la que no tener recursos, porque cualquier problema se exponencia.
Si sos muy rico, por otro lado, los bienes materiales marginalmente no eh, aportan mucho a tu felicidad porque básicamente lo que te ocurre lo tenés. En este momento, la capacidad o lo que consume la persona más rica del mundo no es muy diferente a lo que consume el promedio, ¿entendés? Entonces, la mano no viene por lo material en realidad con respecto a la felicidad. No obstante, si te falta lo mínimo eh, para satisfacer tus necesidades básicas, eso genera incertidumbre financiera y eso es fuente constante de miseria. Bien, Una persona que está en una circunstancia de extrema pobreza tendría que hacer lo posible por salir de esa situación, hacer un esfuerzo más que normal, digamos. Y una persona que se encuentra en extrema riqueza va a tener que invertir una cantidad sustancial de recursos, en tiempo más que nada, para conseguir un propósito que lo motive, que lo haga saltar de la cama para hacer lo que tiene ganas de hacer. No es tarea sencilla. Cuando tenés problemas económicos, no tenés tiempo de pensar en cuán miserable sos porque tenés todo lo que se te ocurre, todo lo que querés. En cambio, cuando ese problema deja de existir, cuando no tenés ningún tipo de incertidumbre con respecto de los recursos que podés necesitar para tu futuro y para cualquier idea que se te ocurra, sí, llega un punto que, alcanzado ese estadio, llega un punto en el cual tomás conciencia que no es tan fácil sentirte motivado por una idea y el trabajo que tenés que hacer, para muchos lo tienen natural, pero otros, y yo te diría la mayoría de la gente que alcanza, digamos, seguridad financiera, eh, en general tiene este problema, conseguir un propósito que sea suficientemente motivador para que ponga una dirección a su vida, donde canalizar su pensamiento y su energía, y no estar en lo superficial, en lo estúpido que es simplemente andar compitiendo por parecer más exitoso, más rico que los demás. Cuando en el fondo lo único que todos queremos, en mayor o menor medida, es la admiración y el respeto de los demás. Incluso los que creen que quieren un auto para ostentar sí. o una casa más grande que la de sus vecinos para que lo admiren y ponen su autoestima en función de si consiguen esa admiración o esa atención. Incluso estas personas lo que quieren en la vida, de la vida es admiración y respeto. Bien, bueno. Tengo una pregunta acá, antes de ir a mi duda puntual, Uh -huh. es que dicen, si tenés todo, ¿hay que inventar o forzar alguna carencia? Si tenés todo y no tenés un propósito, efectivamente vas a tener que forzar, en mi opinión, la generación de un propósito. No lo llamaría carencia, eh, porque no necesariamente Tiene que ser eh, algo que te falte, digamos. es ineficiente en la estrategia de la carencia. Muchas veces hacer algo artificialmente escaso funciona. Voy a hacer un punto, después volvemos al punto principal, te voy a pedir que me hagas acordar cuando termine Ok, este ejemplo, pero en la religión judía, algo muy interesante de la tradición judía son las reglas de abstinencia sexual de la gente religiosa. ok. Entonces ellos, no es importante en esta charla los detalles, pero básicamente hay una gran cantidad de días al mes eh, en los cuales ellos tienen prohibido tener relaciones sexuales. Entonces esa abstinencia lo hace que es artificial, porque es por una obligación, es una regla, lo pone en una situación de escasez forzada y hace que se incremente mucho el deseo sexual por la pareja, lo que a su vez es esperable que cuando vos estás motivado sexualmente, por otro lado,
sea más cariñoso, más generoso, etcétera. Entonces, no es una mala idea lo de forzar una carencia. Pero yo prefiero, me parece que es más efectiva la idea de, y más de largo plazo, ponerte a trabajar en buscar activamente un propósito en la vida. Un propósito que sea lo suficientemente grande en relación a tu propia conciencia para que te sea motivador, te den ganas de levantarte de la cama todos los días. Tiene que ser algo que sea desafiante, pero que no sea imposible, Sí. ni sea demasiado fácil, porque en ninguno de esos dos casos extremos se genera el estado de flujo y la motivación. Bueno, hay varias cosas, ¿no? La definición de un propósito. Actualmente, o al menos veo mucho, de que hay como un propósito inconsciente general a todos que te dicen, no, bueno, vos tenés que salir a, tipo, a ganar. Tenés que salir a acumular. Y eso es Mm. como si fuera un propósito. Entiendo de que un propósito al que te planteo tiene como determinadas características que te podría, que no tiene nada que ver con algo tan intangible como para como salir a decir, andá, salí y gana más. Punto. Eh, O no sé para, la si mayoría, vale esto. Sí. para la mayoría de la gente ese propósito prioritario que vos mencionás, que yo concuerdo, es muy importante porque en la mayoría de los casos lo primero que tenés que hacer es satisfacer de inmediato tus necesidades económicas mínimas. Con lo cual, para la mayoría de la gente funciona. Además, de igual manera, para la mayoría de la gente, eh, para todos, por definición, es difícil enriquecerte. Entonces, si no naciste con suerte en el sentido de haber nacido en una familia rica, la probabilidad de que ese cambio de estatus es baja, bastante baja. Uno conoce los casos de éxito porque son los que se publicitan, no se conocen todos los intentos que se hacen y se fallan. Eh, Sí. por lo cual ese pseudo propósito que vos mencionaste funciona para todo el mundo, porque si vos no, como te decía, en mi opinión está supeditada toda actitud, digamos, de grandeza y de propósito loable está supeditado que primero satisfaga tus necesidades económicas. Eh, Vos no podés lanzarte a, a una idea abstracta y grandiosa si no tenés asegurado que vas a comer mañana o este mes. Ok. Y en especial si tenés hijos o cosas así. Y, Entonces, es muy y te lo puedo. importante apreciar ese primer propósito. Pero para los que consiguen salir de esa situación, Sí. para los que llegan a ese punto, eh, después de un tiempo está esta revelación que es, ahora no me siento bien, ahora me siento miserable. Ahora, ¿qué hago? Y tus opciones básicamente son el vicio o hacer algo activamente eh, que te conecte con algún tipo de desafío que sea lo suficientemente, como te decía antes, grande e importante como para que te motive. Por eso mucha gente es genuinamente caritativa y ayuda, porque todas esas cosas te dan una sensación de placer que tiene que ver con estar en el camino de algo que es más grande que vos. Ok. No tenemos caminos, reglas, mapas o algo que nos ayude a definir ese propósito, ¿no? Tenés que tener suerte, ¿no? De te tocó nacer y con quién te juntaste y las experiencias de la vida. Hay gente que temprano en la vida se conecta. Yo creo que se subestima el valor que tiene esa circunstancia que vos ves en muchas personas de pasión por algo desde chicos, sobre todo si es desde chico, porque eso mismo le da una razón para vivir el amor a la música, al arte, a lo que sea. Entonces lo empiezan a entrenar desde muy temprana edad Sí. y al entrenar esa habilidad de muy temprana edad logran maestría también temprano en la vida y generalmente lo hacen muy bien y se encuentran la forma de conectar eso con que generalmente existe
con una generación de ingresos, pueden convertir un hobby en su trabajo, y esas personas son muy felices, y eso le pasa a mucha gente. No necesariamente se tiene que enriquecer, pero por hacerlo bien, por hacerlo con amor, eh, llegan a alcanzar una vida cómoda. Algunos pueden estar más Bien, interesados en el dinero que otros, pero como te decía, no es necesario. Con respecto de felicidad, de hecho, hay estudios estadísticos en Estados Unidos. Se calculó cuánto es el monto por encima del cual vos ganás anualmente, y ese dinero eh, marginalmente no aporta tu felicidad. O sea, vos ok, después que ganás son $75.000 por año. Cuando lo que predice este estudio es que para la gente que gana más de $75.000, eh, ese ingreso adicional no le aporta felicidad adicional. Por el contrario, se les va haciendo naturalmente más difícil encontrar placer, porque van perdiendo sensibilidad con las pequeñas cosas de la vida. ok, perfecto. Bueno, acá quiero volver sobre el concepto del cual hablaste anteriormente, que era esta cuestión de la validación de otras personas, o no sé si la validación, pero la admiración de tus pares Sí, por todo lo que conseguiste, ¿no? Porque claramente si uno no tiene eso, termina cayendo en dudas, pensamientos negativos, se empieza a replantear absolutamente todo, y claramente, por un lado, la comparación hace mal, pero sin embargo estamos esperando que otras personas nos admiren por lo que tenemos. Entonces, necesito entender dónde conviven estas dos cosas, y cómo luchar contra esa comparación eh, con los demás, ¿no? no sé si es bueno generalizar. No todo el mundo vive de esa manera. Hay medio Ok, ambientes que lo promueven, y hay personas que son más sensibles a esa actitud miserable de andarte constantemente comparando con los demás. Eh, Fíjate vos que no es racional hacerlo, pero además porque eh, vos solamente sabés lo que podés ver. Entonces, cuando vos te estás comparando con este individuo A, B o C, eh, este tiene algo que vos querrías tener, pero vos no sabés todo lo que no tiene. Vos no estás dentro de su mente, no sabés cómo él experimenta su vida. Entonces, en definitiva, no tiene sentido envidiar a alguien que no sabés si es más feliz que vos, de última. Pero no todo el mundo tiene la misma propensión. Hay algunas personas que simplemente se preocupan más por compararse eh, con versiones previas de ellas mismas, y esa es una forma sana de competir con cómo eras vos en el pasado, y buscar la forma de superarte constantemente, sí, pero nunca mirando hacia los costados. Esa es una gran fuente de insatisfacción. Y tenés que saber que hay medio ambientes a los cuales generalmente son los medios ambientes más atractivos, eh, los lugares que la gente más, en los que la gente más desea estar, en los que se genera esta circunstancia, esta condición competitiva, en donde son los lugares que vos te vas, por ejemplo, a un barrio privado de lujo, eh, y en ese contexto vos vas a tender a prestar más atención a lo que hacen los demás, porque es lo que los demás están haciendo. Entonces vos tendés a copiar el comportamiento. En cambio, si vas a un lugar menos neurótico, un lugar más en donde la gente se maneje más en privado, por otro lado, más allá de tus inclinaciones personales, vas a ser menos influenciado o instado a hacer eso. Vos cuando te vas a un barrio de lujo, te vas, por ejemplo, a vivir no sé, a Nordelta, eh, vas a notar que hay un contexto que por un lado es amistoso, pero por el otro lado es competitivo. Entonces, ¿por qué? Porque saben que se están mirando, entonces hace la casa más grande. Hay una cuestión falocéntrica ahí con respecto de la casa, por ejemplo. Otro con respecto del auto, etcétera. Es una bueno, cuestión de prueba social. Si vos vas a un lugar como ese,
que es bello y que me encanta, te aclaro, yo he vivido ahí. No, o sea, no por esa circunstancia no iría, porque yo personalmente en ese sentido no tengo esa inclinación a estar mirando lo que hacen los demás. Pero entiendo que estando en ese contexto vas a tender a, a ser incentivado a estar mirando más a tu costado y menos a tu propio ombligo. Básicamente entiendo que cada persona se termina adaptando a su ambiente, a El los ambiente medio ambientes. influencia, Sí. tu medio ambiente te va a influenciar, es de ida y vuelta. Vos influencias a tu medio ambiente y tu medio ambiente te influencia a vos. Como todos somos diferentes, todos respondemos diferente a esa influencia. Algunos son más sensibles y se terminan suicidando porque no tienen todo lo que creen que tendrían que tener, y a otros simplemente no les importa. ¿No? Bien. Somos diferentes. Si tenés ese problema, lo tenés que atender. Eh, Algunos son, así como naturalmente por el tema que empezamos, que era el agradecimiento, la gratitud, algunos tienen una propensión natural a simplemente a ser más agradecidos con lo que les toca que otros. Entonces necesitan menos hacer el ejercicio. Bueno, también depende del punto de partida, creo yo. O Todo no. depende de tu punto de partida. Pero no por salir de un lugar determinado, tu futuro está predeterminado. Tu punto de partida te sesga. Eso es totalmente Okay. cierto. Pero no significa que estás condenado a algo por tu punto de partida. Si tomas conciencia, podés contrarrestar los efectos de la influencia tóxica que recibiste en el punto de partida o las ideas tóxicas o los genes o lo que sea. Bien, A to- perfecto. todo hasta un punto, ¿no es cierto? O sea, si nace con. Obvio. Eh, si naces peticito, no vas a jugar a la NBA. Así es. No todo se Eh, puede modificar. claro. Bueno, aquí Laura nos dice, a mí no me da envidia lo que tienen los demás por suerte. Eh, Ahora, nosotros asumiendo que hemos llegado a un nivel medio, hemos cubierto necesidades básicas y estamos en un lugar, podemos decir, de comodidad y de repente nos sentimos estancados, siento que acá se da otro fenómeno. Ese otro fenómeno es el hecho de que nadie está dispuesto a fallar. Entonces, yo lo que conseguí hasta ahora, y estoy acá en el punto, prefiero quedarme en alguna posición de comodidad, hasta incluso me puedo llegar a sentir miserable y lo dejan ahí, con esta intención de no fallar, de no arriesgar, de no salir hacia adelante. Eh, entonces eso básicamente te hace quedarte totalmente quieto. No sé qué opinas de esto, si compartís, no compartís. Bueno, algunos dicen que el principal enemigo del éxito es la zona de confort. Eh, una vez que alcanzaste un determinado status quo, te dormís en los laureles y te empieza a pasar lo que te decía, te empezás a sentir miserable porque eventualmente necesitas logros. Es muy importante para tu autoestima, no podés estimarte demasiado si nunca ganás nada, si nunca ganás en nada, no necesariamente a otros, sino no logras nada, si no haces nada con tu vida. No, bueno, pero pará, lo lograste, lo Está bien, alcanzaste. pero se necesitan logros nuevos, ¿no? Digamos, yo no tengo la culpa, yo no diseñé al No, hombre. no, está bien, pero estamos internamente. Simplemente lo estoy describiendo. Está en nuestra naturaleza eh, necesitar para sentirnos felices, eh, como te digo, hay que tomar esto con pinzas, relativo, para algunos más que para otros, pero eventualmente en general se necesitan logros. No necesariamente grandes logros, pero tenés que sentir que de vez en cuando eh, algo te sale, tenés algún propósito, tenés que ponerte alguna meta, no hay premio por la inactividad. El universo a la materia orgánica la destruye si se queda estacionada o quieta. Eh, así que, pero me dijiste vos que
quería que hagamos un paralelismo con respecto de el miedo al fracaso. Exacto, a fallar. Y sí, con la madurez, porque por eso hay que tratar de comportarse como niños a veces. ¿Cómo sería eso? Los niños tienen la mente más abierta, como son inmensamente ignorantes, no entienden de riesgo, no entienden de castigo, no entienden nada. Entonces están más abiertos a probar cosas nuevas. Los adultos, en cambio, tendemos al confort, tendemos a evitar los fracasos y evitar las situaciones dolorosas, lo que no necesariamente está mal, pero habrá un equilibrio que es diferente para cada uno. Eventualmente, si sos una persona enérgica, va a necesitar ponerte en acción y van a necesitar asumir riesgos y probar cosas nuevas. Siempre va a necesitar ponerte en esa situación, va a, digamos, ir en dirección hacia algo que es más grande que lo que conseguiste previamente. Ok. Y tenés que luchar contra el miedo al fracaso. Se me ocurre momentáneamente hablar de eso y cómo ayuda a este miedo al fracaso razonar la hipótesis o las situaciones pensando en términos de qué es lo peor que me puede pasar y pensando en términos de tasa base. Okay. Esto quiere decir de probabilidades previas. O sea, ¿a dónde voy? Por ejemplo, sos una persona que alcanzó un nivel de vida estable, tenés una cuenta bancaria que te da cierta seguridad, estás cómodo y estoy inventando una situación parecida a la que vos describías. Y te empezás a sentir aburrido. Entonces, empezás a considerar tus diferentes opciones y dentro de tu zona de confort no hay nada. Tenés que lanzarte a algo nuevo. Pensar en términos de qué es lo peor que me puede pasar y pensar en términos de consecuencias sobre las consecuencias es importante. Por ejemplo, si para lanzarme algo nuevo tengo que hacer una inversión que es el 10% de mi capital, bueno, puedo, en el peor de los casos, que todo salga mal, puedo perder todo este tiempo sin poner en riesgo a mi familia, sin ponerme a mí en riesgo de A mi uno miseria total, mismo, digamos, claro. de la miseria total, o sea, y pensar en términos estadísticos, en términos de probabilidades, no de, ¿entendés? Ponerle número a las sensaciones. Siento que me iría mejor viviendo en este otro país. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si la cosa sale mal? ¿Cuál es la probabilidad de que esto pase? ¿Cómo le va normalmente a la gente que se va de Argentina y se muda a Estados Unidos a buscar aventuras nuevas? ¿Entendés? ¿Cuál es la probabilidad? Si de 10 que conozco, los 10 volvieron, entonces el fracaso fue 100%. Si volvieron 3 nada más, entonces la probabilidad de éxito es 70%. Pensar en esos términos creo que ayuda mucho a la incertidumbre esta que se deriva del miedo al fracaso. Ahora, ¿qué pasa vos cuando tenés estos tipos de datos en donde ves que todos fueron a cesar? Y te lo pongo con un ejemplo más claro, ¿no? Uh-huh. Hay una esquina en donde fueron 15 bares distintos y esos 15 bares fracasaron totalmente. Cuando viene una persona y dice, no, yo soy mejor que el sistema y yo puedo vencer el sistema. Y voy y pongo el bar número 16 en la misma esquina. También esa es otra cuestión, ¿no? O sea, la persona que sobreactúa sin que le importe absolutamente cualquier tipo de estadística Nosotros hacia adelante. O sea, hemos mencionado en estas conversaciones muchas veces esta propensión, esta inclinación psicológica que tendemos a sobreestimar nuestras propias capacidades. Entonces, si vos me escuchaste y vos sabés que este sesgo cognitivo existe, tenés que saber que vos vas a ser víctima de esa falla en tu razonamiento. Entonces, más bien que si vas a suponer, si tu proyecto es poner un bar y querer ir a una esquina donde fallaron un montón de bares, el hecho de saber de que fallaron un montón de bares es una muy mala noticia y no necesariamente es mala idea. Quizás vos realmente sos un experto que vos entendés por qué ellos fracasaron, pero
sabiendo también de que aunque sea un experto y que vos entendés de que, cuál es la razón por la cual ellos fracasaron, que vos vas a tender a sobreestimar tus capacidades. Entonces, si vos sabés todo eso y sopesás la situación real, Sí, podés tomar una decisión prudente. ok. Para la mayoría de la gente sería inadecuado ir a hacer lo mismo que fracasó, porque ya tienen data, quizás no lo hicieron muy bien, pero si todos fracasaron, esa humildad me puede ahorrar muchísimos recursos, porque una vez que voy a iniciar un negocio, comprometer no solamente capital, sino muchísimo tiempo y trabajo. Claro. Entonces, Bueno, es sí, importante pensar qué es lo que vas a hacer en esos términos. ok. Ari nos pone, en mi caso, cuando está todo muy tranquilo y estable, siento la necesidad de generarme algo que me dé algo de estrés. Parece una contradicción. Es natural y estamos todos programados igual que vos. Ok, Eh, tenemos una inclinación hacia la acción, a ponernos en acción. Y si no fuera así, probablemente estaríamos extintos. ok. Eh, ese atributo se grabó en nuestra fisiología, en nuestra biología, antes eh, de que el mundo sea como es ahora. En una época en la cual quedarte quieto sin hacer nada significaba la muerte. Tenías que trabajar y mucho para poder sobrevivir. El medio ambiente era muy hostil. Hoy, en cambio, el exceso de acción es más probable que te lleve a la miseria que la inacción. O sea, si no haces absolutamente nada, probablemente estés más seguro que si no dejas pasar ninguna oportunidad. Ok. Y es más, acá nos pone un ejemplo que dice como, nos pone como ejemplo, como armar, pensar y planificar un viaje, por ejemplo. No importa dónde sea o cuánto falte. Eh, sí, el ser humano tiene terror al aburrimiento. Eh, y ponerte a trabajar en esas cosas parece agradable Sí, comparado con la alternativa de no saber qué es lo que tengo que hacer. Y ese tipo de problema es el problema que tiene la gente que tiene en general resuelto la incertidumbre financiera. bien. O Bueno, sea, sí, entiendo. Y es más, creo que esa cuestión del aburrimiento fue suplida en algún punto hasta por las redes sociales. Creo que la gente va a ser más inactiva en el futuro porque, aunque están 10 horas metidos en cualquier red social y terminan bobos, pero en algún punto entretenidos y pueden suplir esa inacción. Es bueno, una me da estimación pena que que estoy haciendo. me da, yo creo que la mayoría de la gente compartiría con vos, eh, pero pienso que es una visión que tiene un sesgo que la sociedad comparte, que es que realmente son intrínsecamente tóxicas las redes sociales. Yo no lo veo así. Eh, creo que eso depende. Las redes sociales son como la televisión, como la radio, como los libros, son simplemente medios. Ok, Si vos sos estúpido para elegir la calidad de tus contenidos, te van a intoxicar. Si en cambio sos astuto para elegir la calidad de tus contenidos, las redes sociales pueden ser una gran fuente de conocimiento para vos. Eh, vos pensá en esto, te lo voy a graficar de esta manera. Vos abrís una de estas redes sociales rápidas como TikTok o Instagram, e inmediatamente el algoritmo te empieza a proponer cosas. Suponete, me refiero a los Reels y a los TikToks. Y te empieza a mostrar cosas que vos no necesariamente sabés que existen. Entonces, de repente hay descubrimiento, ahí podés descubrir que existe algo que te puede interesar y redirigir tu interés eh, por un lugar muy diferente al que pensabas sí, que existía o al del status quo. Entonces, ese ejercicio de estar recibiendo
una corriente continua de contenido, te ahorra muchísimo, podría ahorrarte muchos recursos mentales para la búsqueda consciente de los desconocidos. Te doy, para ir a lo superficial. Yo, por ejemplo, tengo la propensión a navegar las redes sociales, me parece que diferente que la mayoría de la gente. Yo tengo una tendencia a ser medio narcisista con el uso de las redes sociales. O sea, el 90% de mi navegación, si yo no le pusiese un control, sería a mi propia perfil digital. Okay. La mayoría de la gente, creo yo, que no hace eso y que de hecho me parece beneficioso y me parece tóxica más tóxica la forma en que yo lo uso que la forma en que lo usa la mayoría de la gente, que es para ver lo que hacen los demás. Ahora, si vos vas a elegir, vos podés ver lo que hacen los demás, eso no significa necesariamente que es algo tóxico. Si lo que estás buscando navegar en Instagram es, por ejemplo, el lujo que vos no tenés, o la belleza que vos no tenés, o la perfección que vos no tenés, eso te va a funcionar como veneno. Pero si vos utilizás ese mismo espacio y le comunicás al algoritmo que lo que te interesa es otro tipo de contenido, por ejemplo, aprender sobre filosofía, y además tener un instinto hacia la buena filosofía y no a la mala filosofía. Sí. En cambio, puede ser muy nutritivo para vos. Te puede motivar con respecto de tus propias pasiones. Por ejemplo, si sos artista, ver el arte de otra gente puede resultarte inspirador y puede elevar tus estándares. ¿Entendés? O sea, no necesariamente son tóxicas, no lo son, no son ni malas ni buenas. Okay. De hecho, me corrijo, son extremadamente buenas, en mi opinión, para la sociedad. Te puede ayudar muchísimo a abrir la cabeza y puede romper con las barreras de tu medio ambiente natural. Podés de repente conectarte y ver otros países o la interna en otras sociedades y compararlas con la tuya y te permita elevar ciertos estándares o corregir o tratar de corregir errores. ¿Entendés? O sea, no necesariamente es malo, para nada. Ok. Yo Bien. no considero, por ejemplo, que mi propio perfil sea tóxico. Yo sinceramente pienso que el contenido que yo promuevo es un contenido que es muy saludable. Y lo creo de verdad, no lo estoy diciendo para autopromoverme. Lo creo sinceramente. Por eso me siento bien por hacerlo, porque creo que estoy haciendo un bien. Bueno, aquí ponele, ¿no? Te leo algunos comentarios, porque están Discúlpame, algunos... porque yo no veo comentarios. ¿Te llegaron? Sí, tengo un listado acá gigantesco. Por ejemplo, Carla dice, qué aburrido estar en tu propio perfil todo el día. Sin embargo, ponerle Laura, nos pone, para mí son lo mejor. Conozco, gracias a ellas, personas de otros países. Carla, por ejemplo, de nuevo nos pone, no es lo que hacen, a no equivocarse, es lo que quieren mostrar. Todo esto relacionado con en términos Pero vamos a al las grano. redes. Quien dijo que era un aburrido, yo comparto. Yo te decía, pero totalmente es una tendencia tóxica. Yo le pongo un límite porque sé que es tóxico, pero es mi propensión, es mi forma natural de ir a las redes sociales. Sí. En este sentido, yo creo que la mayoría de la gente, por suerte, no es como yo. Bien. Creo que la mayoría de la gente, muchísimo menos. Yo tengo esa propensión Sí. a un narcisismo controlado, llámale así. Ok. Y tiene razón, es aburrido y no tiene, digamos, tendrá algunos beneficios porque te permite, digamos, nada, te permite trabajar en vos, pero me parece una forma tóxica de navegar, comparto. Mirá, Eh, Laura acá nos pone, me dice, hasta por los contactos que tengo, terminé estudiando francés. bueno, acá, claro, no, a mí no se me movió el chat, ahora estoy viendo.
No, ahí, Un montón de reacciones, primero que sí. nada, y ahora mientras lo ves, nada, agradecerles a todos los que están participando. Mm. Pero acá tenemos un caso, por ejemplo, el de Laura, que muestra Seguime la bondad. contando si tenés más. Bueno, aquí Carla dice, sí creo que hay que ponerle un límite a Instagram. Yo lo tengo seteado para 1 hora. Me parece muy inteligente. Eh, Bien, y esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Comparten, porque el otro comentario eh, que era una confirmación de lo que yo decía, la serendipidad, cómo podés, esa misma navegación te puede llevar a descubrimiento de cosas que no sabías que existían, y eso es terriblemente valioso. Son los desconocidos desconocidos. Están las cosas que vos sabés que no sabés, en donde vos sabés lo ignorante que soy, y ahí podés trabajar. El problema es que hay otras cosas que no sabés que no sabés. Entonces, al no saber que no sabes, sos completamente ignorante de la existencia, entonces no podés trabajar en eso. Bien, Y yo creo que para desconocidos, la navegación en las redes sociales es buenísimo. bien orientado. Lo que pasa es que, bueno, está en uno y en su inteligencia emocional saber cómo dirigir y enfocar la atención en algo que le sirva a su propósito. Si Bien, vos no le pones un filtro a donde va tu atención natural, probablemente termines consumiendo lo que es lo más popular. Porque la mayoría de la gente no pone ese filtro y justamente esa es la razón específica por la cual todo lo que es, en general, lo que es muy, muy popular no es bueno, ok. Bueno, es de aquí mala calidad. Sebastián Es incluso como nos pone, azúcar, sí, ¿entendés? Es como el azúcar del contenido, es como la caloría vacía, ¿entendés? aquí Sebastián nos pone, siempre los límites son sanos. Eh, no. eh, Claro que no. Hay límites que son sanos y límites que no serán sanos. No hay una regla simple para todo. Uno, por lo general, sí te puedo decir algo. A mí me gusta escribir principios y los principios son generalizaciones y las generalizaciones eh, eh, no de ninguna manera implican o pretenden la comprensión de todos los casos. Pero por lo general, podés apostar porque te va a resultar más valioso para vos y para tu vida concentrarte en ponerte límite que en satisfacer tus deseos. Porque tu inclinación natural va a ser a satisfacer tus deseos Sí, inmediatos y no va a ser ponerte límites. Vos no vas a tener una inclinación natural hacia ponerte límites. Por lo tanto, por lo general, eh, la respuesta es afirmativa. Es saludable, los límites en general son saludables, ok. pero de ninguna manera todos los límites eh, yo no creo que haya un límite saludable a la, a la lectura diaria, por ejemplo. Bueno, aquí Aide, Obviamente que en casos extremos existirían, pero bueno, acá Aide te complementa, que te pone a ordenar un poco, sería. bueno, la palabra orden para mí tiene muchísimo significado. Creo que muchas cosas buenas de la vida se derivan de eso. Eh, Hasta la higiene se deriva de eso. Todo es más fácil en la vida si existe Si orden, uno es ordenado. si uno es ordenado, porque el desorden por naturaleza consume, es caro en términos de recursos. Vos crees que estás esforzándote mucho en poner orden, pero en realidad es porque no estás entendiendo el costo de no ponerlo. Porque no has hecho un sistema correcto. Para mí esa es la clave. Si has hecho un sistema para el orden, listo. Bueno, crear sistemas es muy importante, porque estamos hablando en forma abstracta del orden, pero en general el orden implica sistemas. Bien, bien. Ok, amigo. Bueno, no teniendo más preguntas o comentarios, me parece un buen momento para cerrarlo aquí y seguirlo la semana que viene, si te parece. Bueno, te mando un abrazo
abrazo y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Cierro la todos los que transmisión. participaron. Adiós.